Y pues que el Señor nos ayude. Bendito Abba, ponemos en tus manos, Señor, esta reunión, Señor, este día, tu día de reposo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser más bíblicos. Perdónanos, Señor, porque fallamos en tantas cosas. Pero gracias, Señor, por tu tan grande misericordia, tu paciencia, tu bondad para con nosotros. Gracias, Abba, porque al conocernos a nosotros mismos, cada vez, Señor, conocemos un poco más tu tan grande misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos das lo que no merecemos. Gracias, Señor, porque retienes todo lo que sí merecemos para darnos buenas dádivas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Elohim que quieres bendecir. Alabado seas. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien, vamos a dar comienzo y pues hoy la porción de lectura, ¿verdad?, que se llama Re, y dicen de Devarim 11:26, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. He aquí, yo pongo, que es observar, ¿verdad? Ver, mira, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Esta es una palabra bien importante porque aquí habla acerca de cómo es que el Señor nos está dando la libertad para que escojamos. Y es una pues cosa muy buena que cuando nosotros escogemos la obediencia, escogemos hacer caso a lo que nos está diciendo, Él nos bendice. Pero cuando escogemos ser rebeldes y desobedecer, hay maldición. Aquí hay algo muy importante porque no estamos hablando de cosas, vamos a decirlo de esta manera, diabólicas, cosas de que nos viene el mal por quién sabe qué motivo. No, aquí es muy claro, viene el mal por causa de la desobediencia. No hubo amenes, pero eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces viene el bien por causa de la obediencia. Es muy claro, ¿verdad?, que la palabra del Señor está hablando de gente que ya es parte del pueblo, gente que está comprometida con el Señor, que tiene que caminar con Él y está poniendo delante de ellos el camino de verdad, el camino de libertad, el camino de bendición y también un camino que es de atadura, un camino que va a ser de mal, un camino que va a traer retribución negativamente, va a traer disciplina, ¿sí? Entonces es importante que nosotros lo veamos, la bendición y la maldición. Dice, miren, ¿verdad? En esta escritura habla acerca de que se vuelven a un lado del camino que yo les ordeno, ¿sí? Entonces la palabra del Señor nos habla acerca de que ¿quién es el camino? Yeshua, amén. Y también dice la palabra del Señor que Él quiere que nos paremos en las sendas antiguas y que veamos cuál es el buen camino. ¿Y qué es lo que va a pasar si vamos por el buen camino, por las sendas antiguas? ¿Va a haber descanso? Para nuestras almas, así es. Entonces, la palabra es clara en eso. Cuando nosotros vemos esta palabra en hebreo, ¿sí? Re, quiere decir ver, observar, percibir, conocer, pero aquí hay algo muy importante porque dice acerca de adquirir conocimiento, examinar. Entonces cuando yo estoy viendo, estoy observando, estoy adquiriendo conocimiento porque estoy examinando, estoy viendo con detenimiento lo que se me está pidiendo. Aquí hay algo muy importante porque así como se dijo, el estar observando lo que el Señor nos está pidiendo, ¿sí?, va a acarrear para nuestras vidas bendición. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender muy bien, que caiga en nuestra mente y que principalmente baje a nuestro corazón. Cuando está en nuestro corazón el obedecer el mandamiento, nosotros podemos verdaderamente caminar en libertad. Cuando nosotros no ha bajado a nuestro corazón, nosotros, ¿verdad?, vamos a hacer ese obstáculo para poder caminar en la verdad, en la obediencia, en lo que el Señor nos muestra, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, en la semana pasada vimos acerca del corazón y la obediencia, que se repite 12 veces y 8 veces, ¿verdad?, en una sola porción. Es claro que el Señor quiere decirnos algo, ¿verdad?, en ese sentido. Y en esta ocasión también. Vamos a leer el contexto de esta
de este mirar. Dice en Deuteronomio 11:26, dice, hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición. Una pregunta, ¿quién quiere ser maldecido? Ni una sola mano levantada, ¿verdad? Alguien que entiende aún lo que pudiera entender de maldición, ya desde ahí viene si es algo malo, ¿verdad? ¿Sí? Nadie quiere lo malo. ¿Y quién quiere ser bendecido? ¿Sí? Pues todos queremos ser bendecidos. Y aquí hay una cosa muy importante. ¿Ustedes creen que Elohim quiere maldecirnos? No. ¿Creen que quiere bendecirnos? Sí. Y nos está poniendo enfrente que miremos con detenimiento y que examinemos para que seamos bendecidos. ¿Sí? No es lo contrario. ¿Sí? Dice así. Fíjense qué curioso, ¿no? Porque la gran tribulación que estamos viviendo algunos o en algunos tiempos es causa de nuestra desobediencia. No es causa de la obediencia. Y cuando nosotros verdaderamente nos pongamos a obedecer al Señor, probablemente sí vengan tiempos difíciles, ¿verdad? Pero lo que nosotros vivimos y las tribulaciones o cosas feas que nos dan en la vida, muchas de las veces es por nuestras malas decisiones, por desobediencia, ¿sí? Entonces hay que considerar eso, ¿verdad? Sigamos. La bendición se escucha los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucha los mandamientos de Yahweh nuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Eres libre para escoger si vas a pecar o no. Sabemos que el pecado, según la palabra de Dios, es la transgresión de la ley. Así como lo está diciendo, la bendición si escuchas los mandamientos, la maldición si no escuchas los mandamientos, si pecas, si no los observas, ¿verdad? Entonces, esa libertad que el Señor nos da también va juntamente con responsabilidad. ¿Juntamente con qué va? Y entender que el mal uso de nuestra libertad puede traer consecuencias. Es nuestra responsabilidad. No le echemos la culpa a nadie. Nosotros tomamos nuestras decisiones y la palabra del Señor es clara en cuanto a lo que está esperando de nosotros. Amén. Muy bien, sigamos adelante. Cuando nosotros vemos esta palabra bendición, es una palabra en hebreo que quiere decir beraka. Viene de la raíz de barak. Barak. Claro que rápido se nos viene, ¿verdad? Esa persona, ¿verdad? Que tiene muy bonito nombre, pero yo no estoy de acuerdo con sus maneras. Pero en fin, dice, bendición por implicación, prosperidad, bendecir, bendición, don, estanque, generoso, presente. Cuando dice de barak, la raíz de esta palabra, bendecir con abundancia, dar bendición, bienaventurado y dichoso. Aquí hay algo bien importante porque habla acerca de bendecir con abundancia y el contexto de la palabra de Dios, el ser bendecido sí tiene que ver con cuestiones materiales. ¿Sí estabas consciente de eso? Aquí hay algo bien importante porque no quiere decir que es el propósito principal, pero el ser luz para las naciones como pueblo, el Señor estaba esperando que su pueblo, al ser obediente a la palabra, iba a prosperar todo lo que hicieran. Si iban a tener ganado, se iba a multiplicar. Si iban a tener aves, se iban a multiplicar. Si iban a tener agricultura, iban a recoger en abundancia. Los frutos en abundancia. El vino que no iba a caber en los depósitos. La aceituna, el aceite, etcétera. Entonces el Señor estaba esperando que el pueblo obedeciera. Y esto es algo tan tremendo porque la tierra del Señor que el Señor escogió para su pueblo era una tierra que dependía toda su producción, ¿verdad? ¿De qué? De las buenas lluvias, dicen. Pero no. ¿De qué? ¿Sí? De la obediencia del pueblo. Eso es algo, una cosa bien curiosa. Si tú obedeces, yo te voy a bendecir tanto, aún en los séptimos años que no muevas un solo dedo, vas a tener en abundancia. Y va a llegar la siguiente producción y todavía vas a tener del producto añejo. Y cuando sean los 50 años, vas a descansar el 49, el 50 y aún el tiempo en lo que se produzca de ese primer año que empieza del siguiente ciclo de 50 años. Entonces la palabra del Señor nos habla acerca que la obediencia iba a ser ahora sí que el fertilizante de esa tierra.
La obediencia del pueblo iba a hacer que los animales se reprodujeran de una manera impresionante, así como Abraham, ¿verdad? Que era riquísimo y que tenía miles y miles de animales. ¿Pero qué? Era obediente a la voz del Señor, ¿sí? No quiere decir que es lo único, ¿verdad? Porque la palabra nos habla más de eso. Y esto es importante entenderlo también. Cuando se habla de un asunto, no podemos ser, ahora sí que, hacer definitivos y exhaustivos con un versículo, con un pasaje. Porque así como dice que sí es bendición material, también habla de otras cosas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso, estamos hablando precisamente de ser bendecido con abundancia, de ser bienaventurado, de estar dichoso, de estar pleno en él, ¿verdad? Porque estamos obedeciendo a la palabra del Señor, vamos a ser bendecidos. Vamos a ver lo que dicen los proverbios que hablan de las bendiciones. Dice así, 10:22, todos juntos, 1, 2, 3. Y todos decimos, amén, que así sea. 11:11, 1, 2, 3. Amén. Con la bendición del recto la ciudad prospera. Si siguen los proverbios. 11:26. Aquí nosotros vamos de bajada. El primer versículo todos, el segundo así y el tercero 3 personas. A ver todos, 23, 23, 25, 1, 2, 3. Justo eres, los pueblos lo maldecirán y lo detestarán las naciones. Pero para quienes dicen con justicia habrá complacencia y una gran bendición vendrá sobre ellos. Entonces la palabra del Señor habla mucho acerca de bendición. Elohim bendice a su pueblo. Dice en el Salmo 5:12, porque tú, oh Yahweh, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Fíjense qué bendición, porque sabemos que el ser justo en la palabra de Dios tiene que ver precisamente con ¿qué? Con obediencia a su palabra. Exactamente. Proverbios 3:33. La maldición de Yahweh está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. 17. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Fíjense qué tremendas palabras. Número 22:12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Bendito es. El pueblo Israel, bendito es. Fíjense qué tremendo, porque toda la enseñanza de Re tiene que ver, y la vez pasada, ¿verdad? Si es Ekab, ¿verdad? Ekeb, de la porción pasada, de la parashá pasada, tiene que ver precisamente con bendecir y con obediencia. Como que si nosotros obedecemos es la bendición, es el camino, es la libertad. El Señor quiere que nosotros andemos así. Pero si no obedecemos, viene maldición, viene atadura, viene, ¿verdad?, ese malestar para nuestras vidas. Entonces vemos que la palabra dice que la bendición de nosotros ser injertados en Israel, ya solamente por eso somos bendecidos, somos benditos, porque somos parte del pueblo, ¿verdad? En Yeshua HaMashiach eso es completamente verdad. Dice así, en el Salmo 115, 12 y 13, lo leemos juntos, dice, Yahweh en nosotros, adelante, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Yahweh, a pequeños y a grandes, bendecirá a los que temen a Yahweh, ¿sí? Y la manifestación del temor de Yahweh tiene que ver también con obediencia otra vez. Sigamos. Llamados para heredar bendición. Este versículo me gustó mucho. Dice así, 1 de Pedro 3, 8 a 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición.
que fueron llamados para heredar bendición. Fíjense, esto, ¿verdad? En Yeshua HaMashiach, nosotros como pueblo somos herederos de bendición, no de maldición. Herederos de bendición, no de maldición. Yo tengo que comprender nuevamente que el Señor me salvó y me rescató y me sacó, ¿verdad? De ese lodo cenagoso que se dice, ¿verdad? Así lo traducen, que en realidad quiere decir estiércol. Nos sacó de ahí, ¿sí? Nos sacó de ahí para bendición. Estábamos en maldición, no para seguirnos revolcándonos en ese lodo cenagoso, sino para ya siendo limpios por la sangre del Mesías, no volver atrás. No volver atrás, ¿sí? Por eso es que dice hacer techubá, volver al camino de verdad, volver a las sendas antiguas, ¿sí? Entonces somos salvos e injertados en Israel en la sangre del Mesías, ¿verdad? Para heredar bendición. Y la bendición tiene que ver también con obediencia. El pueblo fue salvo por la sangre del Mesías para obediencia, para adoración, para gloria del Señor, para honra del Padre, para honor del Padre, ¿sí? Y no es ningún propósito de parte del Señor que tú seas salvo, yo no sé, eso lo va a juzgar el Señor, y que sigas en tus pecados, y que sigas revolcándote, ¿verdad? Así como el cochito, ¿verdad? En el lodo, ¿verdad? Y también el perrito que vuelve al vómito. No es el propósito. El propósito es que heredes, ¿qué? Bendición. Heredes bendición. No te acarrees maldición. Y aquí ¿cómo se dice? No culpemos al enemigo. Esto es bien importante. Dicen, ay, es que me están asediando espíritus malignos y que quién sabe qué. No, espérame, primero vamos viendo si estás verdaderamente en obediencia al Señor, ¿sí? Esto es algo bien tremendo, porque probablemente se están viniendo las cosas, ¿verdad? Ahora sí que las grandes batallas de la vida, pero no has sacado la idolatría de tu casa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Probablemente, ¿verdad? Todavía hay cosas que el Señor molestan que están en tu hogar. Y más importante, en tu corazón, que el tema va enfocado hacia eso, ¿sí? Nosotros seguimos con nuestro corazón, ahora sí que lleno de cosas que no son agradables delante de Él, pero queremos bendición. Queremos que nos vaya muy bien y que no suceda nada. Si fuera así, quiere decir que nuestro Padre Celestial no es un Padre amoroso, porque Él va a traer disciplina a sus hijos, porque nos ama. El Padre que ama a su Hijo, ¿qué hace? Lo disciplina, y así es. Así es, así tiene que ser. Y tenemos que comprender que todo es para nuestro bien. La semana pasada aprendimos precisamente eso, ahorita vamos a ver el versículo, ¿verdad? Que todos los mandamientos son para mi bien, para mi bienestar. Eso es lo que dice la palabra, ¿sí? Vamos a ver. Entonces somos para heredar bendición. Eso nos enseña la palabra. En Efesios 1:3 dice así: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro, Yeshua el Mesías, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en el Mesías. Él bendijo con toda bendición espiritual. Esto es algo bien tremendo, porque es la herencia que tenemos en Yeshua el Mesías. Y nosotros debemos de vivir de acuerdo a esa herencia, ¿sí? Cuando la palabra del Señor habla de herencia, porque somos, ¿verdad?, para heredar bendición, es algo bien, es una cosa bien increíble, bien maravillosa, ¿verdad?, que el Señor nos ponga como herederos de bendición. Y nosotros, de verdad, debemos de recibir la bendición, la herencia que el Señor nos da, ¿sí? La herencia que el Señor nos da. Entonces tenemos que verdaderamente vivir para ser bendecidos, no maldecidos. Amén. Muy bien, vamos a seguir adelante porque hay mucho que ver. Dice la parashá Re: hoy pongo ante ustedes la bendición. Llama la atención que en esta parashá empieza el versículo 11:26, empezando la parashá, dice: mira, hoy pongo ante ustedes la bendición. Primeramente la bendición. Y en el 16:17 dice, al final: cada uno con el don de su mano, conforme a la bendición de Yahweh, tu Dios, que te hubiere dado. Entonces, vemos que la palabra del Señor está esperando
que nosotros desde el principio escojamos bendición, obediencia. Él nos va a bendecir y nosotros vamos a poder dar con respecto a la bendición que recibimos, porque tomamos las decisiones correctas. ¿Sí se entiende? Al principio así empieza 11:26. Mira, hoy pongo delante de ti la bendición. Espero que tú decidas, ¿verdad?, por el camino de bendición. No decidas por el camino de maldición. Sé bendecido, yo te quiero bendecir. Conforme a lo que yo te bendiga, tú vas a dar, vas a hacer bendición. Así comienza y así termina la paracha Re. ¿Sí? El propósito es que seas bendición. El propósito es que seas bendecido. Amén. Muy bien, vamos a ver. Dice la palabra del Señor, Yahweh Eloheinu de bendiciones. El Señor, ¿verdad?, es Dios de bendiciones. Y vio Elohim, Génesis 1:31, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En el Salmo 67, 5 al 7, dice acerca de la creación, te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendigamos a Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. Nos bendecirá Elohim. Entonces, nosotros lo que debemos de esperar del Señor, ¿qué es? Bendición. Así es. Eso es lo que debemos de esperar. Pero aquí no es y punto y se acabó. No, el Señor nos está enseñando, hey, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Él está esperando que nosotros escojamos la bendición, porque fuimos creados para heredar bendición. Fuimos comprados con la sangre del Mesías para ser bendecidos, no maldecidos. De hecho, sabemos que en Yeshua HaMashiach, en nuestro Salvador, en Cristo, ¿verdad?, Él, ¿verdad?, quitó de nosotros todas las maldiciones, pero no para que sigamos en maldición. Quitó de nosotros la maldición para que nosotros vivamos en bendición, en obediencia, ya no acarreando más maldición, sino cortando con todo eso. Amén. Muy bien, sigamos. Dice así, 11:26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. 27, la bendición si oyere los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y será que, 11:29, cuando Yahweh tu Dios te introdujere en la tierra a la cual vas a poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Sí? Y sabemos, ¿verdad? No vamos a entrar en ese tema, pero aquí lo importante es que era el propósito de que se dijeran las bendiciones porque se obedecía a su palabra. Y las maldiciones, ¿verdad?, sí, se desobedecía a la palabra, sí, se hacían prácticas que eran ajenas al pueblo. Sí, hay cosas que son ajenas al pueblo. Ahorita que se hablaba de alimentación y que sí, gracias, muy amable, que sí, efectivamente, en esta paracha habla acerca de la alimentación. Ese tipo de prácticas aún son ajenas al pueblo. No tienen nada que ver con el pueblo de Israel, todo ese tipo de alimentación, ¿sí? No tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Las fechas con, ¿cómo se dice? Ceremonias que son paganas, pues lo que es, ¿verdad? ¿Sí? No tiene nada que ver con Israel, con lo que a ese pueblo que el Señor compró con su sangre. Son propias de otros pueblos. Esa alimentación es propia de otro pueblo, no es para nosotros, ¿sí? Entonces la palabra del Señor es clara en cuanto a que nosotros, al ser un pueblo santificado, sé santo porque tú Elohim es santo, sé Kadosh porque tú Elohim es Kadosh. Nosotros requerimos, por ser su pueblo, ser apartados. Y sabemos, ¿verdad?, que más que apartados, nosotros debemos de ser, ¿qué? Diferentes, santos, así es. Ser diferentes. No podemos participar de las cosas del mundo. El Señor no quiere que sea así. Para algunos va a ser, bueno, eso no tiene importancia, ¿sí? Pero para la palabra del Señor dice, si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Así de sencillo es, ¿sí?
Tú menosprecias el mandamiento pequeño, pero la palabra del Señor dice que si tú cumples el mandamiento pequeño y aún lo enseñas, vas a ser grande en el reino de los cielos. Entonces nos damos cuenta que a través de las mismas palabras del Mesías y aún de las mismas palabras de los apóstoles, la manera de ver las cosas es diferente a la manera de verlas, pues en la sociedad en la que vivimos, aún entre algunos hermanos. Y no digo que no sean hermanos, pero se requiere que seamos santificados. A final de cuentas, la palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Ok, sigamos. Dice en Jeremías 6:16, aquí está lo que Yahweh dice: párense en el cruce de los caminos y miren, y ahí se utiliza otra vez, fíjense qué tremendo, porque por lo que va a decir, pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Se ponen, ¿verdad? Van y caminan al cruce del camino, ¿verdad? Ahí se ponen, se paran y empiezan a examinar el camino. Véanlo con detenimiento. Examinen, ¿sí? Y cuando ustedes examinen, tomen la senda antigua. Qué tremendo, porque sabemos que tiene que ver con la palabra. En Jeremías 6:16 ya había cosas nuevas. Ya se estaban diciendo profecías que no eran. Ya se estaban tomando decisiones que estaban apartando al pueblo bien tremendo, ¿verdad? Bien drásticamente del Señor. Por eso, ¿verdad? Israel del norte fue esparcido entre las naciones y Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Pero la palabra profética era: párense en el camino y ustedes tomen las sendas antiguas. ¿Cuál era la senda antigua para Jeremías? La Torá. No es ningún secreto. Todos los profetas le decían al pueblo: vuelve a la Torá, vuelve a la instrucción, vuelve al mandamiento, sal de los ídolos, sal de la fornicación, sal de la mentira, del mal juicio, de estar haciendo las cosas con engaño, de la balanza falsa, de aprovecharte de la viuda, del huérfano y del extranjero. Era las mismas demandas de siempre. ¿Y cuál era el llamado? Retorna. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Techubá, exactamente. ¿Qué es? Arrepiéntete. Retorna al camino de tu Señor. Retorna a las sendas antiguas. Y eso es lo que está diciendo. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que dice: tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Me gusta siempre hacer referencia a la concordancia, porque no se menciona en otra ocasión el tener descanso para el alma. Y aquí en Mateo 11:29 lo dice el Señor. Y dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el yugo del Señor? ¿Sí? Su instrucción. ¿Y cuáles son las sendas antiguas? ¿Sí? ¿Será que la instrucción del Mesías es diferente a la Torá? No. Es bien tremendo, porque la palabra del Señor nos enseña que la buena observancia de la Torá es en el ejemplo de Cristo, en el ejemplo del Mesías. ¿Sí? Yo voy a seguir Torá a medida que yo vaya siguiendo, ¿verdad?, a mi maestro, a mi Señor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos el yugo, aquí pasa algo bien importante. Nosotros tenemos que entender, cuando se habla de yugo, dice la palabra del Señor que ese yugo es un poste, ¿verdad? Que es como si fuera de opresión, coyunda, barra, ¿verdad? Es algo que tenía que ser para que el buey, esa bestia de carga, que son muy grandes, ¿verdad?, pudieran jalar los hierros y pudieran destrozar la tierra, pudieran quebrantarla para poderla hacer útil para la siembra. ¿Quién ha visto un buey jalar una yunta? ¿Verdad? Traer su yugo y que traiga hierros. ¿Sí? Allá en Asia, donde vivíamos nosotros, hay unos bueyes gigantes, son muy muy grandes, pesan 400, 500 kilos. ¿Sí? Ellos tienen que jalar, ¿verdad?, la yunta, el hierro, ¿verdad?, que penetra en la tierra. ¿Sí? Y está lleno de lodo allá, porque son arrozales, y para que penetre el agua hasta adentro, pues hacen ese trabajo. Me llama mucho la atención, porque el buey va masticando, ¿sí?, y jalando todo eso,
Y cuando nosotros lo vemos, nos damos cuenta que lo hace como si nada, como si no se esforzara, de tan fuertes que son. Son mucho, pero mucho el peso, es mucho la fuerza que tienen. Ese animal allá en Asia no tienen, son como, no tienen mucho pelo, ¿sí? Son como medios lampiños y se les notan los músculos y son enormes los animales, ¿sí? Aquí cuando el Señor nos está diciendo cómo es que es un yugo ligero, cuando nosotros entendemos que el yugo es para el buey y que el buey en su naturaleza, él va contento mascando su alimento, ¿verdad? Su pasto, jalando esos hierros, penetrando en la tierra y sigue caminando, ¿sí? No lo detiene nada. La palabra del Señor dice que el yugo de nuestro Señor es ligero, que si Él nos los pone y que Él va juntamente con nosotros, nosotros vamos a poder jalar el hierro y no vamos a tener problema. Se va a hacer el trabajo por el cual se nos está dando esa palabra, ¿sí? La palabra es bien clara: párate en las sendas antiguas, hallarás descanso para tu alma. Toma mi yugo, hallarás descanso para mi alma. Dice la palabra del Señor en ese sentido, ¿verdad? En Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, para que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice todos juntos? Otra vez, ¿no son qué? Gravoso. ¿Qué quiere decir gravoso? ¿Sí? Dice la palabra que dice que no son duros, pesados, rapaces, crueles, cargosos, ¿sí? Pesado, ¿verdad? O gravoso. Sus mandamientos no son gravosos. El yugo es ligero. Párate en las sendas antiguas y vuelve, y hallarás descanso para tu alma. Fíjense qué tremendo, porque la obediencia al mandamiento, según la palabra de Dios, representa también el amor de Dios. Ahí lo dice. Este es el amor de Dios, para que guardes sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando la palabra del Señor nos está diciendo: hey, examina, pongo delante de ti la bendición, obedece. Nosotros podríamos creer en nuestra carnalidad y en la falta de conocimiento de lo que sí es la palabra de Dios. No, pues es que es bien religioso, este asunto es muy legalista, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? No voy a poder descansar un día. ¿Cómo le voy a hacer sin comer puerco toda mi vida? O sea, ¿qué cosas tan graves y tan tremendas? ¿Sí? ¿Qué carga? No te pongas el talit, es una cosa bien sufriente. Y podríamos seguir con la lista, ¿sí? Cuando nosotros vemos que el pecado trae una gravedad a la vida increíble, trae amargura, trae resentimiento, trae presión, trae estrés, ¿sí? Es algo bien tremendo. Como la persona que está empezando a vivir y que quiere, ¿verdad?, esa vida de adulterio, empieza a cavar su propia tumba. Empieza a estar así construyendo todo lo necesario para destruir su familia. ¿Sí? Y decimos: no pasa nada. Claro que pasa. Y a la hora de que tenga que alimentar a las dos familias, va a sufrir. Le van a salir canas verdes literalmente. Todo su esfuerzo de trabajo se está menguando, ¿sí? Y así podríamos empezar con cada uno de los pecados. El Señor quiere traer descanso para nuestra alma. Quiere que nos paremos en las sendas antiguas y que nosotros veamos y entendamos que si nos está diciendo no forniques, es porque hay algo que va a traer mal a nuestras vidas. Y el Señor no quiere el mal para ti. Quiere el bien, quiere la bendición. No quiere que te vaya mal en la vida, ¿sí? Y por eso te dice: mira, examina, observa con atención, porque la decisión que tomes, ¿sí? La decisión que tomes va a traer retribución a tu vida, para bien o para mal. Así de sencillo. Pero lo que dice la palabra de Dios es muy claro: todo esto es en su amor. Antes andabas todo silvestre, agarrabas para donde quieras, ¿sí?
y pagabas las consecuencias. Ahora el Señor te dice, no, este es el camino. Aquí vas a encontrar descanso para tu alma. Aquí vas a estar en shalom. Aquí vas a heredar bendición y vida eterna. ¿Sí? El Señor quiere bendecirnos. Y así es. Entonces dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fíjense qué tremendo, porque está hablando, este es el amor de Dios para que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Sus mandamientos son nacidos de Él y vencemos al mundo. ¿Sí? El mundo come de todo, así es. El pueblo del Señor come lo que es alimento, según el gran Creador. Fíjense qué tremendo. Alegamos con el Creador. El Creador dice, ¿sabes qué? Voy a crear todas estas cosas y todas tienen propósito. Completamente todas tienen propósitos. Hasta las cucarachas y las moscas tienen propósito. ¿Sí? Y de todas estas cosas que yo creo, que yo estoy creando, ¿sí? Yo te voy a dar y te voy a decir qué es lo que es alimento y qué no. Así de bueno es el Señor, y así es como está demostrando su amor para con nosotros. ¿Sí? Ok, lazos familiares, de todos los lazos familiares que hay, ¿sí? Yo te voy a poner restricción, porque quiero que seas bendecido. Y no vas a tener este tipo de relaciones entre tu familia. Orden está poniendo. ¿Sí? Cuando te vistas, te vas a vestir de esta manera, no como el mundo. ¿Sí? Y así es como el Señor lo quiere. ¿Sí? Aún, y así es, porque en ese tiempo no había lo que hay ahora, ¿verdad? Pero aún para todas las cuestiones sanitarias, aún para ir al baño, había instrucción. Y lo vas a hacer fuera del campamento. ¿En qué hay? O sea, ¿cómo es que nosotros podemos creer que la palabra del Señor va a acarrear cosas malas a nosotros? ¿Sí? Si está demostrando su amor. No, van a hacerlo afuera, va a evitarse contaminación en el campamento, van a estar bien. ¿Sí? Si cae este tipo de animales que son infecciosos, vas a tirar todo esto, ¿verdad? Y lo vas a hacer de esta manera. Si es de metal, nomás tállalo bien. Si pasa esto, haz aquello. ¿Y qué está demostrando el Señor otra vez? Cuidado para su pueblo. Para un pueblo diferente, ¿verdad? No como un pueblo que todo lo que ve quiere comerse, ¿verdad? Todo lo que se mueve pues va para adentro, ¿verdad? Y que hace, ahora sí que fornicación con cualquier cosa, adulterios y sacrificios y cosas espantosas, y no tenían freno, no había ningún orden. El pueblo del Señor es un pueblo diferente, y así es, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a seguir. Dice la palabra, Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho. ¿Cuánto? Mucho. Y seáis así mis discípulos. Fíjense qué tremendo, porque le siguen. ¿Quién es el que llevó más fruto? Pues el Mesías, ¿verdad? ¿Y qué dice? Sean mis discípulos porque van a llevar mucho fruto. Porque yo estoy llevando mucho fruto. Porque yo sí voy a dar mi vida y voy a morir como el grano de trigo y voy a traer mucho fruto. Y eso fue lo que hizo, ¿sí? Entonces dice, como el Padre me amó, también yo os amé. El amor y el mandamiento, fíjense, permanecer en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor. Y si no guardas mis mandamientos, por consecuencia, no permaneces en el amor del Señor. Eso es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque sí es verdad también. Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Sí? Si obedeces el mandamiento, tienes gozo. Si te paras en las sendas antiguas, hay descanso para tu alma. Si tomas el yugo de nuestro Señor, ¿verdad? Sus mandamientos, hay descanso para tu alma. Si estás en el amor del Señor, ¿verdad? El mandamiento lo entiendes que es la demostración de su amor, no que sea gravoso. Entonces nos damos cuenta que todo lo que hemos aprendido a través de décadas, en cuanto a que el mandamiento es religiosidad, es carga, es, ¿cómo le llaman la otra? Es legalismo, fanatismo aún, ¿sí? Son simplemente
cosas que se dicen sin entender. Porque a esa gente no se le ha revelado que o sea, examinar el mandamiento es para que vayas en pos de él y recibas bendición. Y lo haces en amor y con libertad. Así es. Eso es la manifestación del amor del Señor para con nosotros. Pero el problema está ¿en dónde está el problema? Lo vimos la semana pasada, en nuestro corazón. En la semana pasada, el corazón en la parachá Ekev se repite 12 veces. Y vimos que la obediencia a la instrucción de Yahweh en Ekev se repite 8 veces. Y nos dimos cuenta que el Señor está apelando al corazón. Que nosotros, en toda la palabra de Dios nos habla de la dureza del corazón. ¿Sí? Entonces, dice la palabra, me llama mucho la atención en 1 Samuel 16:7, sí. Dice, pero Yahweh dijo a Samuel, no mires su aspecto, ni a lo grande de su estatura, porque lo he rechazado, porque yo no miro como mira el hombre. Porque el hombre mira lo que hay ante sus ojos, pero Yahweh, ¿qué dice? Mira el corazón. Y probablemente estaba, este es el rey, pero su corazón estaba echado a perder. No era el corazón que el Señor estaba buscando, ¿sí? Él mira el corazón, ¿sí? Él es el que mira el corazón. Entonces entre nosotros nos podemos engañar, adular, hacerlas, ay, mira qué hermosos se ven. Y el Señor dice, no es cierto que son tan hermosos. No es cierto que son buenos, ¿sí? Engañoso es el corazón de cada uno de nosotros. Nuestras motivaciones no son correctas. Fingimos. No hacemos lo que debemos de hacer. Manipulamos con nuestras acciones, con nuestras palabras. Somos bien tremendos. ¿O hay alguien que no? Digo, para hacerle un nichito por ahí. ¿Sí? Todos somos así, en una o en otra medida. Y el Señor va mejorándonos. Hay quien no le guste, no, a mí no me digas hipócrita o lo que sea. A final de cuentas, en algún momento fallamos en algo. ¿Y dónde falla? En nuestro corazón. Y yo creo que al entender esto, lo que realmente se quiere decir es que si nosotros entendemos que hay maldad entre nosotros y que el Señor nos está purificando y sanando nuestros corazones, tenemos que vernos con misericordia, con perdón. Tenemos que vernos con paciencia, soportándonos los unos a los otros. Y ahí es donde se practica el amor. ¿Sí? Entonces, en conocimiento de quién es el hermanito Raimundo, he tomado la decisión de amarle. ¿Sí? Ay, es que él es bien bueno y es fácil de querer, el hermanito, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? ¿Sí? ¿Sí me explico? O con cualquiera. En el conocimiento de... ¿Quién es el que sigue? No, es que él no hace nada malo. Claro que sí hace. Claro que sí hace. Pero tomamos la decisión de amarle. Y han tomado la decisión de amarme. ¿Sí? Porque yo también, ¿verdad? Tengo cola y larga que me pisen. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que en el camino estamos, ¿verdad? Y que tenemos que aceptarnos, perdonarnos. Y dice, ahí en esta porción, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada, perdón. Dice, Devarim 10, Deuteronomio 10, 12. Y ahora Israel, ¿qué te pide Yahweh Dios? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahí dice cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo leemos juntos? Guardando los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. Y ahí está la palabra. El mandamiento guardado para provecho tuyo. ¿Para provecho de quién? Mío. ¿Para provecho? Mío. El que nosotros empecemos a guardar el mandamiento y entender que tenemos que hacer ahora sí que esa análisis de lo que el Señor nos está pidiendo y escoger correctamente el camino, ¿verdad? Es para provecho mío. Es para cada quien. Cada uno tiene que decir, es para mi provecho el que yo guarde el mandamiento. Vamos a ver. Dice, una prueba de amor. ¿Y con qué tiene que ver la prueba de amor? Vamos a ver lo que dice la palabra. 13:1.
si en medio de ti se levanta profeta o soñador de sueños y te diera una señal o un prodigio, aunque se cumpliera tal señal o prodigio que él te habló diciendo, vayamos tras dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no escucharás las palabras de ese profeta o de aquel soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Elohim los está, lo leemos juntos, 1, 2, 3. Fíjense qué tremendas palabras, porque aún se cumpla lo profetizado. Si no está a favor del Dios de la Biblia, si no está a favor del Mesías, ¿sí? El Señor está permitiendo que suceda para probar nuestros corazones. A ver dónde está nuestro corazón. Si está realmente en volver a las sendas antiguas, en cargar el yugo de nuestro Mesías, el entender que el mandamiento del Señor no es gravoso y que representa su amor en nuestras vidas, ¿sí? Si realmente comprendemos eso, aún hubiera milagros y prodigios a través de alguien, pero que no está sirviendo al Señor, no lo vamos a seguir. Esto es bien importante de esta parashá, porque los tiempos que nosotros vamos a presenciar en estos días o años que siguen, vamos a poder observar muchas cosas que parecen ser maravillosas, pero que no son de parte del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender verdaderamente que la Torah del Señor tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que el Shema, el llamado a Israel, tiene que ser una realidad en mi vida, que yo tengo que amarle con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Es un llamado que el Señor está dando a nosotros. Y dice, 4, en pos de Yahweh tu Dios andarás y a Él temerás. Guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. A Él servirás y a Él serás fiel. A Él y únicamente a Él. ¿Sí? Vamos a ver. Dice en Hechos 20:29, y lo voy a hacer bien rápido, ¿verdad? Vendrán lobos feroces, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Primera de Timoteo 4, 1 al 2. El Espíritu, el Ruach, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató. 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Serán blasfemos y harán que se blasfeme de la palabra. Sigamos. Primera de Juan 2:18, hijos míos, es el tiempo final. Así como ustedes han escuchado que el falso ungido viene, así ahora muchos falsos ungidos, falsos cristos, y por esto conocemos que es el tiempo final. Judas 1:4, hombres impíos que convierten la gracia de Dios en abominación y niegan a aquel que es el único Señor y Dios. Apocalipsis 19:20. Pero la bestia salvaje fue capturada y también el falso profeta que estaba con ella, el que así había realizado prodigios delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que adoraron su imagen. Los dos fueron echados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Y este es solamente algunas escrituras de las que habla acerca de cómo es que en los tiempos finales se levantan falsos maestros, falsos profetas, hacen prodigios y muchos van a ser engañados. Nosotros tenemos que entender que la palabra es la que nos va a mantener firmes. ¿Sí? Y así lo dice la palabra del Señor. Echamos, ¿cómo se dice? Demonios en tu nombre, hicimos milagros, etcétera. Nunca los conocí, hacedores de iniquidad. ¿Qué quiere decir iniquidad? ¿Sí? Así es, aquellos que están sin ley, quiere decir literalmente, que no quieren obedecer, pero por sus frutos los conoceréis. ¿En dónde está esto? Mateo capítulo 7. Y hay que estudiarlo bien, todo el contexto de esos hacedores de iniquidad.
¿Y por qué los vas a conocer? Por el fruto. ¿Y qué fruto se está esperando ahí? Amor, gozo, paz, paciencia. No. El fruto ahí tiene que ver con la obediencia a la palabra del Padre, a la voluntad del Padre. ¿Sí? No quieren obedecer la voluntad del Padre. Eso es. Capítulo 7 de Mateo. Sigamos. Primera de Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua el Mesías ha venido en carne es de Elohim, de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Yeshua no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del antimesías, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en el mundo, mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo, perdón, ¿sí? Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Entonces la palabra es bien clara. El Señor está esperando que nosotros podamos discernir si realmente la profecía viene de Él, el profeta viene de Él o viene del mundo. ¿Sí? Y la palabra es clara. Otra vez lo debe haber puesto, pero lo voy a repetir. Mateo capítulo 7. El contexto del capítulo es los que hacen la voluntad del Padre. Eso es. Podrá haber mucha unción y hacer muchos milagros que en sí mismo no tendrían nada de malo. Al contrario, qué bueno que se hagan milagros. Pero si no se está obedeciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Apártense de mí, hacedores de maldad. Ustedes que no hacen, ¿verdad? La Torah. Ustedes que no obedecen la Torah, que son sin ley. Eso es lo que dice en el griego. Sigamos. Y dice en el 15. Que no haya en medio tuyo menesteroso alguno, porque Yahweh te bendecirá abundantemente en la tierra que Yahweh tu Dios te da en herencia para que la poseas. El énfasis va a ser el corazón otra vez. Cuando hay falsa profecía, el Señor está probando mi corazón. Cuando hay pobres alrededor de mí, el Señor está probando mi corazón. Eso es lo que dice la palabra. Dice, con tal que escuches atentamente la voz de Yahweh tu Dios, cuidando de cumplir todo este mandamiento que yo te ordeno hoy. Y dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguno de tus ciudades, en la tierra que Yahweh tu Dios te da, no endurezcas tu corazón. Ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano liberalmente y le presentarás con generosidad lo suficiente para la necesidad que tenga. Guárdate que no haya en tu corazón alguna intención, ¿qué dice? Maligna. ¿Sí? Porque ya viene el tiempo del jubileo, ya viene el tiempo del perdón de la deuda y este tiene necesidad y no me va a pagar. Fíjense qué tremendo, porque nosotros sin tener tiempo de jubileo, alguien se acerca a ti para pedirte. Dice, no, si se lo pago no me lo va a pagar. Pero ¿qué dice nuestro Señor? Si tienes para darle, ¿qué? Dale. Y si te pide, no se lo niegues. ¿Sí? Y ahí el Señor y tú, porque esto es personal entre el Señor y Dios. ¿Sí? Yo no te voy a juzgar, ¿verdad? Jaramillo no te va a juzgar. Esto es una prueba entre yo, el Señor, ¿verdad? Y yo y el espejo, para poder mostrar qué hay en mi corazón. Porque la necesidad alrededor nuestro se va a dar, siempre se da. Pero podemos poner 1000 pretextos para no dar. 1000 pretextos, se va a usar mal, quién sabe si es drogadicto, quién sabe si es ladrón, no voy a estar ayudándole, y es bien curioso, no, es que no estamos en la tierra de Israel, es que él no es israelita, etcétera. Estamos aquí, en la dispersión, ¿sí? Y aquí en la dispersión, nosotros tenemos que ser luz, eso es lo que dice la palabra, en todo sentido, y si el Señor está probando nuestro corazón con esas diferentes cosas, ¿sí? Nosotros tenemos que ser entendidos y no tener una intención maligna en mi corazón. Entender que no puedo endurecer mi corazón. Entender que no me puedo dejar llevar por las emociones. ¿Sí?
Porque son milagreros. Oye, a mí me gusta lo espectacular. No, antes que lo espectacular, sométete a Dios. Cumple el mandamiento. Honra a tus padres. Sométete a tus autoridades. No des falso testimonio. No codicies. No adulteres. No, ¿me entiendo? ¿Me doy a entender? Entonces el Señor está esperando que nosotros caminemos y que nosotros, cuando estemos en la senda antigua y el Señor ponga delante de nosotros, nosotros examinemos con cuidado. Escoge bendición, no escojas maldición. ¿Sí se entiende? Esto es bien importante. Es bien importante. Veamos en el 15:10. Sin falta le darás y tu corazón no será mezquino. Bueno, ya dijo que no tengamos endurecido el corazón, intenciones malignas en el corazón, y que no seamos mezquinos de corazón. Fíjense nada más. Todo lo que revela con el simple hecho de dar. Porque tienes con qué dar. ¿Sí? Esto es algo bien tremendo, porque muchas veces alguno pensaría, no, es que yo no tengo con qué dar, porque apenas me alcanza. ¿Sí? Si vieras cómo tengo que contar los pesos. Es algo bien tremendo, porque cuando nosotros estamos buscando nuestro beneficio, no va a haber para dar. Tengas mucho o tengas poco. Cuando tienes un corazón endurecido, mezquino, ¿sí? Que es un corazón, ¿verdad? Que está con, ¿cómo dice la palabra? Maligno, ¿sí? Intención maligna. Vas a encontrar muchos pretextos para no dar. ¿Sí? Pero es bien tremendo, porque el Señor a la viuda pobre que dio esas Dios, y en la mañana dije a la viuda negra, ahorita me acordé, y a la viuda negra, ay Señor, bueno, pues no sé si era negra, blanca o oriental, ¿verdad? Pero el asunto está que a la viuda el Señor la alabó, porque de su pobreza dio, de su pobreza dio. Como que si ser pobre te excluye de dar. Y delante del Señor no es así. Porque como hay pobres que son muy generosos, también hay pobres que son muy tacaños. Y también hay ricos que son generosos, pero también hay ricos que son muy tacaños. ¿Sí? Entonces no tiene que ver con el tener poco o mucho, tiene que ver con que tu corazón no sea mezquino, no tenga algo maligno, ni esté endurecido. Ahí está el problema. No es con cuánto tienes, ¿sí? Cuando les des, tu corazón no será mezquino cuando les des, porque a causa de esto, Yahweh tu Dios te bendecirá en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. Fíjense qué bendición. Porque nunca dejará de haber pobres en la tierra. Por eso yo te ordeno diciendo, abrirás generosamente tu mano a tu hermano, a tu gente pobre y menesterosa de tu tierra. Y hasta el día de hoy, porque después no va a ser así, mi tierra es esta donde vivo. ¿Sí se entiende? Porque estamos esparcidos entre las naciones. Y aquí donde estemos esparcidos en las naciones, dice la Torá que tenemos que guardar Torá. Y vamos a hacer luz para las naciones. Y es parte del propósito del Señor. ¿Sí? Mezquino. ¿Qué quiere decir mezquino? Me llamó la atención esa palabra. Arruinar, despedazar, ser bueno para nada. ¿Se imaginan? Sin falta le darás y tu corazón no será bueno para nada cuando le des. Ah, caray. ¿Sí? No será mezquino, o sea, no va a estar sin valor. Dañar, daño, desagradar, devastar, disgustar, doler, maligno. Tu corazón no será maligno cuando le des. Fíjense qué tremendo. Triste aún, tu corazón no estará triste. Aquí dice triste en el diccionario. ¿Sí? Cuando le des. ¿Sí? Porque hay quien da con tristeza, ¿verdad? Dice, bueno, tengo que dar. Y lloras cuando das. Pues ¿cómo pues? Sigamos, Mateo 6, 21, 24. Mucha atención, algunos ya lo saben esto, pero es importante que aquí hay un ejemplo de lo que es estudiar la escritura desde la perspectiva hebrea. ¿Sí? Porque donde está tu tesoro, ahí está también, ¿qué? Tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Sí? El ojo.
A ver, abran bien sus ojos, por favor. Ninguno los tenga cerrados, ¿eh? Muy bien. Así que si tú tienes un Ayim Tová, desde el griego no se puede entender, ¿verdad?, qué es el ojo bueno y qué es el ojo malo. Pero desde el hebreo nosotros sabemos qué quiere decir. Cuando se dice ojo bueno, Ayim Tová, esto es, si eres generoso, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tú tienes un Ayim Raj, ojo maligno, si eres tacaño, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y todo tiene que ver en función del 10º mandamiento, ¿sí? Porque codicias, eres tacaño, codicias, quieres para ti. No puedes no ser egoísta. Eres egoísta, quieres todo para ti y lo que ves lo deseas. No lo quieres soltar, lo quieres para ti. Eres tacaño. Tu ojo está viendo y está ahora sí que entrando tinieblas a ti, porque en lugar de querer dar, quieres acaparar. Pero cuando tu ojo es luz, ¿verdad? La palabra lo enseña así, Ayim Tová, tienes un buen ojo, eres generoso, ¿sí? No ves con malicia, no ves con tacañería, no estás pensando en que si te lo va a devolver o no, sino quieres ser bendición. ¿Sí se entiende? Tenemos que ser bendición. A final de cuentas, tiene que ver con que escojamos la bendición. Y al final en el capítulo 16, lo leímos ahorita, la bendición que recibo es ¿para qué? Para ser bendición. ¿Sí? Muy bien, sigamos adelante en ese mismo versículo. Ay. Y dice, si entonces la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán grandes serán las tinieblas mismas? 24. Nadie puede ser esclavo de dos amos, odiará al primero y amará al segundo, o despreciará al segundo y será fiel al primero. No puede ser esclavo de los dos, de Yahweh o del dinero. Cuando entiendes el contexto hebreo, entiendes que el ojo maligno tiene que ver con servir al dinero, con ser tacaño, con ser avaro. Y el ojo bueno es servir al Señor, ser verdaderamente generoso y no ponerte triste cuando das, ¿sí? Sino con gozo poder ser instrumento de bendición. Sigamos. Dice en Jacobo 3:9, también esto habla del corazón, porque de la abundancia de la boca, ¿qué? ¿Cómo está? De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Muy bien. ¿Es dislexia eso, va? Sí, muy bien. Con ella la lengua bendecimos al Dios y Padre, en Santiago 3:9, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. De un mismo corazón pueden salir cosas buenas y cosas malas. Eso habla de un corazón que está dividido, no está pleno, no está completamente lleno o renovado, ¿sí? Y no debe de ser así. Vamos a ver. ¿Quién sabe qué es eso? Un chamizo aquí se le llama, ¿no? Pero puede ser, pero la realidad es que se le llama retama. Jeremías 17:5. Así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y pone su confianza en personas como su fortaleza, y su corazón se aparta de Yahweh. Fíjense qué tremendo. Viven en confianza al hombre, viven en confianza a lo que se puede darte el hombre, pero no tienes tu confianza en el Señor. ¿Sí? Qué tremendo, ¿eh? Corazón se aparta de Yahweh, su corazón se aparta de Yahweh. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Sí? Maldito el varón que confía en el hombre. Esa es la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la retama, tiene poca hoja, está seco, no recibe agua, no puede dar fruto. Aún se esforzara, no pudiera dar fruto porque es retama. ¿Sí? Y sigue en el 7. Bendito el varón, igual Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh,
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Estamos viendo, maldito el varón que confía en el hombre y bendito el varón que confía en Yahweh. Mi confianza en Yahweh, lo acabamos de leer también, ¿verdad? Que lo que vence al mundo es la fe. Y exactamente en el contexto del versículo está hablando de la manifestación del amor del Señor en los mandamientos y que veamos que su mandamiento no es gravoso. Yo requiero fe para cumplir el mandamiento. Yo necesito confiar en el Señor para poder ser bendito porque confío en Él. Pero si confío en mi fuerza, en fuerza de hombre, pongo mi confianza en los hombres, maldito soy. Aquí lo curioso es que después del versículo 8, ¿quién se sabe el 9, el versículo 9? ¿Nadie? Vamos a leerlo junto. 9, ¿qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. De la abundancia del corazón habla la boca. Y te puedo decir también que de la abundancia de tus obras, ¿sí?, nos dice qué hay en tu corazón. Fíjense qué tremendo. Porque ya pasaron cuántos años en nuestras vidas y seguimos viviendo en esa forma, ¿verdad? En esa forma egoísta que solamente jalo para mí. Es que lo que me interesa es lo mío. Es que lo que me interesa es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Cuando tenemos que vivir para darnos a los demás. No estoy diciendo que a alguno de ustedes, ¿no? Es el ejemplo, es lo que el Señor nos está enseñando en esta tarde, ¿sí? Porque yo sé que aquí hay gente que sirve al Señor y que quiere agradarle en todo lo que hace, ¿sí? Y qué bueno que sea así, y que sigamos, ¿verdad? Y que entendamos que nuestro corazón es la realidad, ¿sí? Es engañoso y es perverso, ¿sí? Nosotros no tenemos nada que ver con los ojos de nuestro corazón, esa es la realidad, ¿sí? Porque nuestro corazón es perverso y es engañoso, nos engaña, ¿sí? ¿Cómo tengo que ver las cosas? A través de la palabra. A través de la palabra. Esto es algo bien tremendo porque la palabra nos enseña, ¿verdad?, que la misma palabra es suficiente, ¿verdad? Y que ella nos va a enseñar realmente qué hay en nuestro corazón. Qué triste que se quiera quitar la palabra, porque si quitas la palabra, ¿sí?, no va a haber quien evidencie tu corazón, ¿sí? Qué tremendo, pero así es. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Lo leemos juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y... Lo leemos juntos todos bien fuerte. Las intenciones del corazón. Fíjense qué tremendo. ¿Con qué? Con la espada de dos filos. Y penetra. Y corta y duele. Pero hace su obra. Hace su obra. Revela las intenciones del corazón de malas motivaciones, el perverso. Y va puliéndolo. Porque el corazón no se va a quedar así. El Señor lo conoce, está diciendo. Él quiere que sea transformado. Él nos dio su ruach, su espíritu, para que nuestro corazón sea cambiado. Que la dureza y la vileza de nuestro corazón sea cambiado en un corazón de carne. Que sea blando, que sea dócil, que aprenda a ser verdaderamente manso y humilde. Que aprenda a ser manso y humilde. Y que vea nuestro corazón perverso, que sea quebrantado, que vea, que examine, que el mandamiento, ¿verdad?, tú le haces le haces ese examinarle y te va a llevar a entender que tienes que cumplirlo, ¿sí? Y no hablas a la ligera, ay no, es que es legalismo, ay no, qué flojera, cuando tú entiendes que es bendición. A mí me llama mucho la atención los viajes, ¿no? ¿Sí? Por lo general, no estoy diciendo que sea una regla, ¿sí? Hay viajes
y todo mundo está, ay, bien presto, y se pone, ¿y a qué horas? A las 5, ahí voy a estar a las 4:30. Y así, ¿no? Bueno, aquí no. Pero te preparas y ahorras y haces todo lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y te esfuerzas y todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos gusta. Porque nos gusta. Esto es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque ya estamos hartos de este calorón o lo que sea. Digo, en una salidita, pues a todo dar y vámonos todos, ¿verdad? ¿Sí? Esto es algo bien tremendo. Nos gusta salir porque sabemos que vamos a disfrutar. Porque sabemos que es bueno. ¿Sí? Cuando nosotros examinamos verdaderamente el mandamiento, tenemos que llegar a la conclusión que es bueno y conveniente. Es para mi beneficio. Fue diseñado para beneficiarme. El Señor diseñó el mandamiento para beneficiarme, no para maldecirme, no para que sea una carga que no puedas llevar. Porque su mandamiento no es gravoso. Y lo dice Juan, no lo dice el Viejo Testamento, ¿verdad? Lo dice Juan. ¿Ok? Entonces dice, la palabra ve la intención del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fíjense qué tremendo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Sí? Entonces la mala intención de nuestro corazón es evidenciada con la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que tener verdaderamente conocimiento de la palabra y entender que eso no está bien. Podré engañar a todos, pero al Señor no. ¿Sí? Su palabra lo manifiesta, por algo es un mandamiento. ¿Cuál es la naturaleza de la palabra, del mandamiento? ¿Verdad? Evidenciar el pecado en nosotros. No hay palabra, pues no hay evidencia de pecado. Estoy bajo gracia, entre comillas, ¿verdad? ¿Sí? Si hay palabra, la evidencia del pecado ahí va a estar. Es un testigo contra nosotros, pero que nos beneficia. Nos beneficia. ¿Sí? Que a final de cuentas estamos hablando, es un testigo contra nuestra carne realmente, pero está a favor de nosotros. ¿Sí? Entonces la palabra es la que discierne la intención de nuestro corazón. Vamos a seguir. ¿Cómo es que yo puedo verdaderamente empezar ahora sí que tener ese cambio en mi corazón? ¿Cuántas cosas en mi corazón hay que están estorbando para que yo pueda obedecer la palabra? Nosotros entendemos lo teórico, ¿no? Sí, pues es que va a ser en mi mente y en mi corazón. Pues sí, pero de aquí que pase voy a fallar muchas veces. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y yo necesito que esa palabra baje a mi corazón. Cuando yo entiendo que en mi corazón, levav en hebreo, está hablando de ahí radica, ¿verdad? Ahí está asentada, ¿verdad? Mi capacidad mental, mi capacidad emocional. Ahí voy a tomar decisiones. Se confunde con alma. De hecho, se traducen las dos. En algunas partes se mezcla la enseñanza, ¿verdad? Pero alma tiene que ver con, en el hebreo, con el aliento de vida. El corazón es lo profundo de mi ser. ¿Sí? Ahí está donde, ¿quién soy yo? Aquí el asunto está que mi corazón no es infinito. No tengo una capacidad intelectual grandísima. No tengo una capacidad emocional sin límite. Sí tiene límite. ¿Sí? Y es bien importante que yo entienda, por lo menos eso, sea muy inteligente o sea menos inteligente. No importa eso, ¿verdad? Es que él es muy inteligente. No, aquel no es tanto. No importa eso. Lo único que te tiene que dar la inteligencia ahí, en este sentido, es que nosotros comprendamos que tenemos un límite. ¿Sí? Que no la andemos jugando, ni que te andes haciendo, perdón por la palabra, ¿verdad? Ni que te hagas el tonto, ni tampoco que te hagas el muy inteligente. Sino que realmente entendamos que nuestra capacidad intelectual tiene un límite, sea cual sea, grande o chico. Mi corazón es limitado. Mis emociones son limitadas. ¿Sí? Y yo necesito, ¿verdad? Delante del Señor, que la administración de lo que yo soy,
de esa capacidad intelectual y emocional sea cedida al Señor. Porque si yo utilizo mis capacidades en tantas cosas, y algunas son legítimas, voy a restar el verdaderamente estar empapado de las cosas del Señor, repleto de las cosas del Señor. No voy a poder verdaderamente, ¿verdad?, estar en lo que el Señor quiere. Aquí hay algo muy importante, porque la palabra del Señor habla del renovar la mente. Y ya hemos estudiado lo que quiere decir renovar. ¿Por qué no puedo acumular todo? Porque no me da. Porque la mente no da para tanto. No es cierto que tenemos una infinita capacidad. Hasta los más inteligentes ocupan espacio para sus cosas personales. No van a tener una capacidad total en alguna materia, ¿sí? Yo necesito comprender eso. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, es bien importante que yo pueda, ¿verdad?, comprender que la capacidad que yo tengo no puedo estarla desperdiciando. El disco duro no lo puedo llenar de basura, tengo que resetearlo. Y ahora le va para afuera todo, para meter lo que sí corresponde. ¿Sí? Lo que sí corresponde. No se va a quedar los dos. O metes uno y sacas el otro. Sacas esto y metes otro. Sacas aquello y metes esto otro. Y si yo estoy metiéndole basura, va a estar utilizando mis capacidades, ¿verdad? Ahora sí que mi disco duro, mi almacén, pues va a almacenar basura. Por eso la palabra del Señor, para yo entender y discernir qué es, ¿verdad?, lo que yo tengo que escoger. Examina lo que vas a escoger, bendición o maldición. Escoge bendición porque Dios, lo acabamos de leer en muchos versículos, quiere bendecirte. ¿Sí? Escoge eso. ¿Sí? Para que tú puedas entender cuál es la voluntad del Señor. Puedas entender qué es la bendición. Porque estar en la voluntad del Señor, eso es bendición. Ahí el Señor va a fluir en tu vida. Vamos a ver. Dice en Romanos 12:1-2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento, de su mente, para que verifiquen, ¿cómo dice? ¿Qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Yo no renuevo mi mente, va a estar llena de cosas que no convienen. Mi corazón va a seguir perverso y endurecido. Yo lleno mi mente y dejo que la espada de dos filos penetre hasta partir el corazón y ver sus intenciones. Yo voy a tener, ¿verdad?, ese poder en el espíritu para el cambio, para ser liberado. ¿Sí? Yo necesito ser liberado. Yo necesito liberar mi mente del asedio con el que está siendo asediado. Mi mente, mi capacidad. Yo necesito cortar con cosas y empezarle a meter. No nada más cortar, sino meter. Transformado mediante la renovación de mi mente. No, yo estoy a gusto así. Ah, bueno, pues dele nomás. ¿Sí? Así se va a quedar. Pero la realidad es que no te quedas así. Empeoras. No mejoras. Más que en el Señor es que mejoramos. ¿Verdad? Y es necesario que yo empiece a renovar mi mente. Empiece a entender la buena voluntad de Dios. Que es buena, es aceptable y es perfecta. ¿Sí? Y voy a empezar a dar el fruto que el Mesías está esperando, que Cristo está esperando. ¿Sí? Porque por sus frutos los conocerás, dice. Por sus frutos los conocerás. Si hacen la voluntad del Padre, ok, este es un árbol que va a dar buen fruto. ¿Sí? Y va a decir, acércate a mí, siervo bueno y fiel, hiciste todo lo que te mandé. ¿Sí? Pero si no, aunque haya mucha unción y se hagan muchas cosas muy bonitas, el Señor dice, ¿sabes qué? Aléjate de mí, porque eres un hacedor de iniquidad. Eres alguien que no tiene ley. No has aceptado la ley del Padre. Eso es lo que quiere decir. Realmente eso es lo que dice, ¿verdad?
Y tenemos que entender que así es. Entonces el Señor está esperando que ese perverso corazón que tiene intenciones malvadas sea evidenciado. Y que yo acepte, sí es verdad, mis intenciones son malas. No me conocen. Yo sé lo que yo pienso cuando veo Jaramillo y cuando veo aquella, y cuando veo aquel, y cuando veo aquella cosa, ¿sí? Pero el Señor sí nos conoce. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que reconocer delante de Dios. Acuérdense, es delante de Dios y del espejo, ¿sí? Para que verdaderamente el propósito de la palabra sea cumplido en mí. Y yo cuando analice, bueno, si no me quiero hacer, ¿verdad? El tonto, no me quiero hacer, el que no sé, voy a escoger la bendición. Y ahí mi carne va a tener que ser, mi corazón va a tener que ser circuncidado. Otra vez la circuncisión del corazón. Vamos a ver. Ya mero terminamos. Paz y no mal. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿qué dice? De todo vuestro corazón, sin reservas, sin engaño, porque para Él, como lo leímos hace rato, todo está desnudo. Todo está desnudo, hasta lo que hacemos en lo más privado, donde creemos que nadie nos ve. Ahí está la multitud de testigos, no nada más Él. ¡Qué vergüenza! ¿Sí se entiende? ¿Sí? Al final la palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de Él emana la vida. ¿Sí? Tenemos que escoger la bendición. Escoger la bendición. Amén. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie.